pues entremos en la fase final del programa con las estadísticas usuales y vamos a comenzar por el mercado de valores nacional. Y aquí tenemos como ejemplo, y estos son ejemplos, no son recomendaciones nuestras, sino ejemplos de lo que se negocia en los mercados y los rendimientos correspondientes. Estos son los títulos de renta fija, notas o bonos, primero del Banco Central. Vemos que el rendimiento de un bono que vence este año y otro que nota, mejor dicho, pero nota es sencillamente un instrumento a un plazo, pero que no necesariamente se paga ingresos, sino que a la vez puede comprarse por un precio por debajo del monto que se paga a su vencimiento. Y aquí vemos que el rendimiento realmente 10.74, 9.27, realmente el rendimiento que estamos viendo para riesgo del Estado, siendo el Banco Central una institución estatal. Lo que responde por el Banco Central es el Estado Dominicano. Y Hacienda es el Estado Dominicano directamente, y vemos que por bonos que tienen 3 años de vencimiento, un rendimiento del 8.58, otro que vence ya en el 31, una distancia de 5 años, algo más, 8.92, y para el 34, que es una distancia de 8 años, pues se paga más, 9.24. Cuanto más periodo, cuanto más largo sea el periodo, mayor es el rendimiento, así es que ahí lo tenemos. El equivalente, por ejemplo, del sector privado, vemos emisiones de Parval con un cupón de 7.40, el precio de cierre, el precio nominal. Cuando se dice nominal quiere decir que un 100% se paga el valor que representa. Por consiguiente, el rendimiento es 7.40, el mismo rendimiento del cupón. Es solamente cuando se paga por debajo del valor nominal o por encima que cambia el rendimiento. En mobiliaria BHD, cupón 9.50, vence dentro de 2 años. Ahí se compra o se compró algo por debajo del precio nominal, 95 centavos por debajo del precio nominal, por consiguiente el rendimiento es 9.65. Cervecería Nacional, vencimiento también 2 años, cupón 8.50, pues se pagó 50 centavos por encima de su valor nominal, el rendimiento 8.25, Zenvinvest, cupón 8.75, se compró por debajo del valor nominal, rendimiento 8.90 al vencimiento, y Mao Cable con vencimiento dentro de 3 años, un cupón de 10.25, que es un cupón más elevado de lo que hoy se paga en el mercado. Por consiguiente, este título hay que pagarlo con una prima, valor 100 se paga $1.10 o se pagó $1.10 más, y el rendimiento entonces va a 9.85. Y luego tenemos el precio de las acciones, las 2 únicas acciones que hay en el mercado nacional, la de César Iglesia, el valor de 110 pesos la acción, quedó exactamente igual que la semana pasada, no hubo cambio, en el mes tampoco hubo cambio, y en el año el precio de la acción ha bajado en un 14.73%. Banco Promérica, 100 pesos, bajó 1 peso en la semana. Aquí tienen el cambio, 1 peso equivale al 1%, en el mes se quedó exactamente igual, y en un año había subido 1 peso, un 1%. Y ahora nos vamos obviamente al mercado bursátil de ligas mayores, digamos, ¿no? Ya lo tenemos dividido por continentes, y vamos a ver en Norteamérica los 3 índices de Estados Unidos y el índice de Toronto. Y vemos que el Dow Jones 30 en los Estados Unidos, Nueva York, la bolsa de Nueva York, en 51.939 puntos, subió 374 puntos en la semana. En el mes 1.93, en el año 19.71% de aumento. El Standard & Poor's 500, que es el más representativo de la economía de Estados Unidos, 7.371, una baja de 130 puntos en la semana.
En el mes 2.78% a la baja, en el año algo más del 20% de beneficio. El Nasdaq, el compuesto de Nasdaq en 26.409, este es donde están las grandes empresas como Nvidia, SpaceX, Amazon, todo esto de alta tecnología que ha tenido mucha demanda de acciones. Esta semana, si volvemos a la imagen, verán que de hecho ha bajado 1.000 y pico. Esto se debe a un auge la semana anterior con X-Space de Elon Musk, el dueño de Tesla, que se vendieron bárbaramente las acciones, un aumento enorme, y luego hubo un ajuste, como hemos visto ahora a la baja, de 1.000 y pico de puntos, y en el mes ha bajado 5.79, pero en el año se ha mantenido un ingreso, si se hubiera comprado hace un año y se vendiera ahora, de casi un 26% de beneficio. Y el Standard & Poor's de Toronto, en 35.007, esta semana aumentó 151 puntos, en el mes 0.86 y en el año, pues muy atractivo, sobre el 30% en alza. Si nos vamos a Europa, vemos el FTSE 100 de Londres, en 10.508, la semana aumentó 145 puntos, en el mes 1.08 y en el año algo más del 20%. El DAX 40 de Alemania en 24.671 bajó en la semana 315 puntos, una baja en el mes de 1.73% y en el año un modesto aumento de 4.32%. El CAC 40 de Francia, 8.385 el cierre este viernes, una baja de 36 puntos en la semana, en el mes un aumento de 2.66 puntos y en el año no está mal, es un aumento de casi el 11%, lo hace interesante. Y el IBEX 35 de 35 empresas en Madrid, en España, 19.425, un aumento de 78 puntos, 5.93% en el mes y en el año un récord de sobre 40% de aumento. Sumamente interesante, la economía española muy diversificada con el turismo y demás, y aquí se representan los beneficios. El Nikkei de Japón, ya nos vamos a Asia-Pacífico, el Nikkei que representa 225 cotizaciones, son empresas diferentes, 69.361 puntos, bajó 1.889 puntos. Muy volátil. En un mes aumentó 4.57 y algo, no es récord porque lo llevó hasta 85% de aumento en un año, ahora está en 72.75, esto es casi inaudito realmente. El Hang Seng de China, de Hong Kong, aunque Hong Kong pertenece a China, pero es un centro reconocido mundialmente, un centro financiero desde cuando era una posesión británica, que dejó de serlo en 1995, el índice Hang Seng en 22.672, una baja de 1.253 puntos, en el mes 9.42% y en el año una baja rarísima últimamente en 6.82. Por otro lado, el Shenzhen Shenzhen de 300 compañías que está en China continental, 4.868, una baja de 74 puntos, 0.19 en el mes y en el año atractivo un aumento de 24.13. Debemos de aclarar aquí que la diferencia realmente entre el mercado Hang Seng y el Shenzhen es muy marcada. El Hang Seng tiene un volumen de transacciones y empresas cotizadas mucho más amplio que el de China continental, llamémosle así, y eso se debe primero a lo que dijimos, que el mercado viene ya de antaño como un mercado internacional muy atractivo, y lo otro es que muchas de las compañías grandes en China cotizan en el Hang Seng. El otro se ha quedado más localizado
y por lo tanto podemos decir que este atrae a inversionistas extranjeros más que el de China continental, que el Shenzhen. Así es que hay una diferencia muy marcada entre lo que afecta en China el mercado internacional de valores y el local. El local se fundamenta más en las empresas chinas, que sabemos todos que dominan el comercio mundial, y en la otra hay empresas que no necesariamente son chinas. Volvamos a las imágenes. Ya esta imagen cierra el programa. La que siga esta imagen, mejor dicho, que es la bolsa de productos básicos y futuros. Y aquí tenemos los ejemplos que compartimos con ustedes semanalmente. El crudo intermedio de Texas vuelve a bajar aceleradamente por segunda vez en estas 2 últimas semanas, y ayer a la 1 p.m. estaba el barril en $69.17, una baja de $8.37 en la semana y un cambio de 8.54% en la semana. Y en las últimas 2 semanas, desde que se habló del acuerdo de cese al fuego y comienzo de la paz, tal vez, en la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel, pues en las 2 semanas este petróleo, que es el de referencia para República Dominicana, el valor ha descendido en un 19.3% en estos 14 días. El crudo de Brent, que es el de referencia para el comercio del 75 al 80% del petróleo mundial, a $72.07 el barril, una baja de $8.50, equivale a 10.55%, casi igual al de Texas. En las 2 últimas semanas el Brent ha bajado 19%. Es interesante, el de Texas 19.3 y el Brent 19, van par en par. El oro, la onza Troy, cerró en $4.100.90, una baja de $72.09, equivale a 1.72%. Esto obviamente, si sigue así, va a afectar el valor de las exportaciones de oro del país, o los dólares que se perciben por esas exportaciones, al menos que se aumente el volumen de exportación. La plata, que va directamente, relacionada al oro, en $59.69 la onza Troy, bajó $5.69 en la semana, equivalente a un 8.70%. El cobre, la libra, en $6.20, bajó 20 centavos, una baja de 3.10%. El trigo, la fanega de 60 libras, en $5.93, $5.93, bajó 21 centavos, 3.42%. Y aquí una buena noticia para el sector de exportación, productor y exportación de cacao de República Dominicana. Hacía semanas que no veíamos que la tonelada métrica de cacao pasaba los $5.000. Cerró el viernes en $5.096, un aumento de $859 la tonelada, que equivale a 20.27%. Es interesante observar que en las últimas 2 semanas el valor del cacao ha aumentado un 40%. Estaba por debajo de los 4.000 y ahora tenemos por encima de los 5.000. Ya con esto llegamos al final de esta entrega, agradeciéndoles como siempre vuestra atención, agradeciendo también el apoyo que recibimos de nuestros técnicos, nuestros patrocinadores, y le deseamos a todos ustedes un feliz fin de semana, una semana con muchos logros también. Ya la salida del mes de junio, no hemos tenido tormenta amenazado y estamos en la época de ciclónica, y no podemos cerrar sin
pensar por unos segundos en la situación de nuestros hermanos venezolanos que han sufrido, como todos estamos conscientes, pérdidas enormes como resultado de este sismo que tuvo allá hace 2 días, y estamos con ellos, debemos de estar con ellos, siempre han sido hermanos nuestros, y esperemos que puedan superar, que los países respondan. Ya República Dominicana envió brigadas de ayuda, igualmente algunos bienes, y otros países están respondiendo. Esperemos que puedan superar esta triste etapa y que el país tenga un sistema de vida, una economía, una sociedad como realmente se merece, que ya lleva años sufriendo por motivos políticos y socioeconómicos. Así que con esto cerramos una vez más. Gracias y hasta la próxima semana.